A todos y a todas. Vamos a seguir con las clases, ya hemos visto lo de claves. Hoy día vamos a aprender sobre amenaza de parto pretérmino y embarazo prolongado. Entonces vamos a compartir. Ya. ¿Ahí está bien? ¿Se ve? Bueno. Sí se ve. Entonces, empezamos chicos. Vamos a estudiar sobre amenaza de parto pretérmino en este tiempo que tenemos en la primera parte y luego en la segunda de embarazo prolongado. Vamos a transcurrir la clase entre la introducción, definiciones de epidemiología, fisiopatogenia, diagnóstico y manejo. Vamos a ver, en primer lugar, la amenaza de parto pretérmino. El parto pretérmino es un problema de salud pública, principal causa de mortalidad y morbilidad neonatal a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene un síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, ductus arterioso persistente, retinopatía, parálisis, retraso madurativo y menor rendimiento escolar si es que sigue hacia adelante, ¿no? Entonces es un problema de salud pública por las múltiples patologías que pueden quedar en ese bebé y lo peor de todo podría ser el final, que sería una muerte, ¿no? La prevalencia de esas complicaciones perinatales es inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se produce el parto. Quiere decir que más complicaciones y peores resultados va a tener el prematuro más pequeño, el que tenga menos edad gestacional y también con menos peso. Vamos a las definiciones. Esto es importante, tenerlas claras para tener definiciones adecuadas y poder rendir también nuestro examen. Amenaza de parto pretérmino. ¿A qué le llamamos amenaza de parto pretérmino? Es la presencia de contracciones uterinas con frecuencia de 1 en 10, de 30 segundos de duración, por un lapso no menor de 60 minutos. Borramiento cervical del 50% menos, dilatación igual o menor a 3 y entre las 22 y 36.6 semanas de gestación. Quiere decir que prematuro es antes de las 37. Y la amenaza es porque tiene ya contracciones y tiene cambios en el cervix. Borramiento, o sea, incorporación del cuello al 50% y una dilatación menor o igual a 3. Esa es la amenaza de parto pretérmino. El parto pretérmino es el que ocurre antes de las 36 semanas de gestación y que ya se dio el parto, ¿no es cierto? Parto pretérmino. Menos de 259 días. ¿Y a qué le llamamos el trabajo de parto pretérmino? Es la presencia ya de la dinámica uterina que origina modificaciones del cuello en más del 50 y en más de 3 centímetros de dilatación. ¿Se acuerdan? Amenaza de parto pretérmino, menos del 50%, o hasta allí, hasta el 50% de borramiento del cuello, y hasta antes de los 3 centímetros. Cuando estamos más de 3 centímetros y el cuello se sigue borrando y es más de 50, ya estamos en pleno trabajo pretérmino. Y la definición clara de parto pretérmino antes de las 37 semanas. Bien, esas son las definiciones. En cuanto a función de la edad gestacional en el momento del parto, ¿qué definiciones tenemos? Prematuro extremo, fíjense chicos, prematuro extremo. Recién nacido prematuro cuyo parto se produce antes de las 28 semanas y representa el 5% de los partos pretérminos, ¿sí? Antes de las 28 semanas y representa el 5%. Prematuro grave, el que nace entre las 28 y 31, el 15% de los partos pretérminos. Prematuro moderado, de 32 a 33, ya está mejor, es más grandecito, es el 20%, y prematuro leve, entre 34 y 36. Hay que acordarnos que este prematuro leve va a tener mejores condiciones, porque a las 34 semanas, acuérdense esa fecha, 34 semanas, la maduración pulmonar está ya consolidándose, ¿sí? Está alcanzando toda su maduración pulmonar. Entonces, es mejor tener un prematuro leve que un prematuro extremo, que es menos de 28 semanas. Muy bien. En epidemiología, ¿cuál es la principal causa de la mortalidad perinatal?
El parto pretérmino. Excluidas las malformaciones congénitas, es responsable del 75% de muertes perinatales y 50% de anormalidades neurológicas. Quiere decir que la morbimortalidad es muy alta en el parto pretérmino. ¿Se dan cuenta? 75% de muertes perinatales y 50% de anormalidades neurológicas. Se muere, la mayoría de los bebitos recién nacidos que se mueren son por prematuridad. La frecuencia en el mundo es constante, es del 5 al 10%, y del total de los partos pretérminos, 70% es espontáneo. De ese 70%, 45% pueden ser prematuros, partos puros prematuros, y 25% asociados a ruptura prematura de membranas. O sea, el 45% no tiene ruptura y el 25% sí. Y 30% puede ser por dietogenia también, ¿no? ¿Qué influye? ¿Qué factores influyen? Obstétricos. Esto es importante para la historia clínica. Fíjense, obstétricos. Historia de parto pretérmino previo. Importantísimo. Importantísimo saber si tuvo antes parto pretérmino previo. Si lo tuvo, ojo ahí, factor de riesgo para este embarazo. Antecedente de aborto en segundo trimestre de la gestación. Embarazo múltiple, todo lo que pueda distender más la cavidad uterina, alteraciones vasculares como la hipertensión. La sobredistensión uterina, si es embarazo múltiple y si también tiene gestación con miomas. Y en alteraciones vasculares tenemos a la cabeza la hipertensión arterial o la hipertensión inducida al embarazo. En cuanto a maternos, cirugía cervical, conización, ¿no? Hacemos conizaciones porque puede haber un carcinoma in situ. Lo mismo, el YES es estas cirugías del cuello con electrofulguración, con una asa de electrocauterio. Anomalía uterina congénita que haga que la cavidad uterina sea más chiquita, entonces el bebé no va a poder desarrollar más y va a tratar de salir antes. Dilatación cervical por legrados uterinos previos, antecedente cesárea anterior en dilatación completa prolongada, y en edades, en extremos también. Vemos amenazas de parto pretérmino mucho en adolescentes, pero también aparecen en las pacientes que tienen mayor de 40 años. En sociodemográficos, ¿qué factores hay? Hábitos como cuál? Tabaquismo, el bajo peso materno, pregestacional, un IMC menor de 19 también es una afectación. Periodo intergenésico corto, por eso es que tenemos que hacer que las pacientes planifiquen, porque puede ocurrir estos problemas obstétricos que determinan un parto pretérmino y de allí una morbilidad o mortalidad muy alta. Planificar que sean más de los 2 años. Entonces, cuando es corto, hay problemas. Raza afroamericana y afrocaribeña también se dice que está dentro de los factores sociodemográficos. Y también algo importante en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, ¿no? En tiempo de caos, de estrés, de problemas familiares o de problemas psicológicos, el estrés materno y por ende la pobreza que nos trae el mismo estrés y hace un círculo vicioso, ¿no? Además que la pobreza también involucra que la gestante no pueda tener una alimentación adecuada, para lo cual pueda tener pues todos sus órganos en mejor estado. Otros mecanismos, importantísimo, la infección intramniótica, infección extrauterinas, senescencia celular, o sea, cuando ya se envejece la placenta antes de tiempo, y disminución de la acción de la progesterona, propio de cada útero en sí, ¿no? Cuando se tiene un embarazo en gestaciones con edades muy tempranas, o sea, en adolescentes menores de 15 años, se ha visto que hay una alteración de la placentación. Y allí entraría esta teoría, ¿no? En la disminución de la acción de la progesterona. Entonces, ¿qué factores de riesgo pueden intervenir en la causalidad de la amenaza de parto pretérmino o el parto pretérmino?
son factores obstétricos, maternos, sociodemográficos y otros mecanismos como a la cabeza, las infecciones intraamnióticas o infecciones extrauterinas, como son las vulvovaginitis, las infecciones urinarias. No se olviden, ¿ya? Factores de riesgo, entonces estamos diciendo, a la cabeza importante de señalar la infección. ¿Qué infecciones? La vaginosis bacteriana. De 1.5 a 3 veces aumenta el riesgo. La coriomielitis clínica, ureoplasma ureolyticum, micoplasma huminis, la Gardnerella vaginalis, el pectostreptococos y los bacteroides. Fíjense, es importantísimo entonces el buen control prenatal y hacer la pesquisa si la paciente tiene una infección vaginal. Es importante, por eso la revisión que ustedes ya están haciendo por las simulaciones y están viendo los videoforos. Complicaciones médicas: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades renales, anemia. La anemia tiene que ver con la amenaza de parto pretérmino, claro que sí. Sífilis, VIH. Complicaciones obstétricas en sí, la misma preeclampsia. La ruptura prematura de membranas hace que se desencadene en menos de 24 horas un parto. El embarazo múltiple, porque hemos dicho la sobreextensión, y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo por DPP, placenta previa. Cuando el útero está muy grande por polidráneos o cuando el bebé no se puede mover porque tenga una disminución del líquido oligoamnios. Y el trauma obstétrico también es un factor de riesgo, y la cirugía abdominal, ¿no? La paciente es una paciente de 28 o 30 semanas y tiene una apendicitis, entonces tienen que operarla. Ese acto de operarla constituye ya un factor de riesgo para que después se desencadene una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino en sí. Entonces, en la fisiopatogenia intervienen varios factores, ¿no? Es multifactorial. La activación del eje hipotálamo hipoficiario, hay una isquemia uteroplacentaria, hay una inflamación, hay una hemorragia de la vesícula, hay una sobreextensión uterina. Todo incide sobre la vesícula y las membranas. Y se desencadena el aumento de proteasas y de los uterotónicos. Entonces, esto hace que haya disfunción cervical, igual que los uterotónicos, hace contracciones uterinas y se activa toda la cascada del inicio de trabajo del parto. Entonces, factores neuroendocrinos, factores miometriales, factores fetales también del mismo bebé y factores cervicales, ¿no? El diagnóstico, como bien están viendo ustedes al inicio, que estamos hablando de los factores de riesgo que son importantes y determinar la edad gestacional, aquí la vedette va a ser la historia clínica. Antecedentes y factores de riesgo en amenaza de parto pretérmino. Ese es el diagnóstico que yo quiero que ustedes sepan. El diagnóstico clínico es importantísimo en esta entidad. Entonces hay que determinar si solo es parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino o está en parto pretérmino y si tiene una ruptura de membranas o no. Y después están los exámenes y las pruebas de bienestar fetal. A la cabeza la ecografía para poder determinar la edad gestacional. Y acá tenemos los exámenes auxiliares. Laboratorio, todo lo que ya hemos aprendido, siempre vamos a tener que tener a una paciente con cualquier morbilidad y voy a tener que pedir hemograma, grupo y factor, examen de orina, urocultivo, examen de secreción vaginal, cultivo endocervical. No se olviden, por favor. Fibronectina fetal, también su presencia en valores mayores del 50% en la secreción cervical, incrementa el riesgo de parto pretérmino y su valor predictivo negativo es tranquilizador en un periodo de 15 días. Fibronectina fetal. Estrella en la saliva también se puede pedir, tiene un incremento importante de 3 a 4 semanas antes del parto, tanto pretérmino como a término. La ecografía, hemos dicho, parto pretérmino tiene menos de 37 semanas. ¿Cuántas semanas realmente tiene? Tenemos la fecha de última regla y tenemos lo otro, es la ecografía. Y la ecografía aquí cobra una importancia crucial. Esta importancia es que la ecografía puede medir la longitud, el tamaño del cérvix y nos puede dar
según esa medida, si está cercano a hacer un parto pretérmino, si es inminente ya el parto, o si podemos todavía recuperar esa condición de la amenaza de parto pretérmino. Entonces, es un predictor. Predicción de parto prematuro espontáneo. El acortamiento del cervix es uno de los primeros pasos que conducen al trabajo de parto. Y medirlo va a ser importantísimo. Es estable entre las 14 y 28. Luego de esta edad, la disminución gradual es normal. Condiciones: tiene que ser vajilla vacía para poder hacer esa ecografía y medir el cuello. El orificio cervical interno y externo deben ser visibles. El labio anterior y posterior deben tener el mismo grosor. Sin parto pretérmino previo se realiza entre las 18 y 24. Si la señora ha tenido parto pretérmino previo, entre las 14 y 16. Y yo le puedo decir a la paciente, según esa ecografía, señora, esté tranquila, que su cervix está cerrado y tiene muy pocas posibilidades que tenga de nuevo un parto pretérmino. Entonces, la ecografía aquí es crucial. ¿Qué en la ecografía? La longitud cervical, ¿ya? Menor de 2 centímetros sin parto prematuro previo y mayor, menor o igual a 2.5 con parto prematuro previo. Entonces seguimos, es un predictor del parto espontáneo, recalcamos que es de 14 a 28 semanas, luego su disminución de longitud en forma gradual y tiene que ver pues con las edades gestacionales, ¿no? Acá está la ecografía. Fíjense bien, tiene que ver el mismo grosor, se tiene que ver el cuello en su totalidad, el mismo grosor del labio anterior y labio posterior, y se mide, ¿no? Se mide la longitud. Acá está. Fíjense, acá está la cabecita, esta es la T que se mide de aquí a acá. Cuando ya hay una imagen como una Y, ya se está abriendo el orificio cervical. Fíjense, ya es una B, ya está casi abierto. Y ya es una U, ya está en franco, ya inicio de trabajo de parto pretérmino. ¿Ya? Entonces, es muy importante esta imagen, ver esta imagen de la longitud del cuello en la ecografía para poder darnos estos efectos, ¿no? La T, que es cuando está cerrado, Y, que está iniciando, la B, que ya está casi inminente, y la U, que ya está casi dilatada. Acá está la longitud del cervix igual, fíjense, acá está el cervix, acá está la presentación y acá está el cervix. Y ahí se mide la T. Acá ya está abriéndose un poquito, acá ya está, miren, abriéndose más, ya es una B, y acá está casi abierto y tiene coágulitos de sangrecita. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo? El embarazo pretérmino. Tenemos que hacer que por lo menos se llegue a las 34 semanas. Con protocolos de tocólisis. ¿Qué quiere decir tocólisis? Lisis de la contracción. O sea, anulamos la contracción con fármacos. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos la maduración pulmonar, también con fármacos. Neuroprotección, para que no haya problemas de hemorragia intraventricular. Y antibióticos si es que hay un problema de infecciones vaginales. Manejo de maduración pulmonar. ¿Con qué lo hacemos? Con betametasona. 12 miligramos por día, intramuscular por 2 días. Betametasona, 12 miligramos por día, intramuscular por 2 días. Esto reduce el síndrome de distrés respiratorio, más que la dexametasona que también se puede usar. ¿Cómo usamos la dexametasona? 6 miligramos cada 12 horas, intramuscular por 4 administraciones. Mayor incidencia de sepsis puerperal que la betametasona. En la DEXA se ha estudiado eso en vez de la betametasona. Entonces, la betametasona es la mejor, pero si no hay, usamos la dexametasona. Entre las 26 y 34 semanas de gestación hay que hacer la maduración pulmonar. Entre las 26 y 34 semanas, inclusive, hay protocolos que dicen hasta las 36, porque no todos los bebés maduran
el pulmón de igual forma, y hay síndrome de distrés respiratorio hasta las 36. Considerar tocólisis podría realizarse una acción beneficiosa sobre el feto, como completar un ciclo de corticoides o hacer el traslado intraútero a un tercer nivel. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos la maduración pulmonar o la tocólisis, especialmente cuando estamos en un lugar que no podemos atender al bebé, porque amenaza de parto pretérmino tiene que ver con la parte de la infraestructura de los servicios de salud. ¿Dónde puedo atender yo a una paciente de parto pretérmino? En un lugar donde pueda atender a su recién nacido pretérmino. Y el pretérmino necesita de profesionales capacitados y de infraestructura especial. ¿Cuál? Las incubadoras y los ventiladores. Entonces, para yo poder trasladar a un paciente, entonces le hago tocólisis para poder llegar hasta el tercer nivel. Es preferible el uso de atosibán y nifedipino ya que tienen menos efectos. Atosibán y nifedipino también se puede usar como tocólisis. Nosotros tenemos nifedipino aquí en el país para poder usarlo en forma bioral. El nifedipino damos y se anulan las contracciones. También usamos AINES, indometacina, probablemente eficaz. En estudios de Cochrane de 2005, seguro para la madre, un poquito inseguro para el feto, porque tiene que ver con el cierre precoz del ductus arterioso. Entonces, hay que saber cuándo usarlo, ¿sí? En menores de 32 hasta ahí nada más. Betamiméticos, menor parto pretérmino y menor mortalidad perinatal, pero mayor riesgo materno con los betamiméticos, ritrodin, suprina. Y también podemos usar como tocólisis al sulfato de magnesio, que también tiene sus efectos secundarios, pero produce neuroprotección. Entonces, para el manejo de parto pretérmino en cuanto a tocólisis, podemos usar el nifedipino, el AINES, los AINES, los betamiméticos y sulfato de magnesio. Atosibán, actualmente ya hay en el Perú, y el atosibán es una modificación clínica de la oxitocina. No lo tenemos en el Ministerio de Salud, pero sí en el seguro. Inhibe la acción de dicha hormona a nivel del útero, porque la inhibe a la oxitocina, y eso va a causar que la fibra muscular esté sin contracción. Es inhibidor de las contracciones, menos efectos secundarios y considerado actualmente con igual opción que el nifedipino, que es el que tenemos. Y el nifedipino es el que más usamos y es el más revisado por los estudios multicéntricos de Cochrane, que es el mejor, una de las primeras opciones que tenemos es el nifedipino. Esto ya evidenciado científicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos el nifedipino? En nifedipino usamos 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis. Eso es lo que vamos a usar de inicio, de arranque. 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis. Y esperamos a ver qué pasa. ¿Ya, chicos? Entonces, el manejo de la tocólisis tiene que ver con retardar el parto al menos 48 horas para que pueda llegar a la institución del nivel adecuado para manejar al recién nacido y para trasladar así de las mejores condiciones al paciente. El manejo de mantenimiento, un poco controversial, porque debería ser, muchos dicen que la tocólisis solo debería ser para eso, retardar 48 horas y trasladar al paciente al lugar donde se va a atender. Entonces, de allí hay que poner tratamiento, mantenimiento, algunos dicen que eso es controversial. Progesterona, en la progesterona para tratamiento de mantenimiento, como para la amenaza de parto pretérmino, ahora más usada que antes, la progesterona micronizada, porque tiene buenos efectos clínicos sin muchos efectos colaterales. Y el mantenimiento con nifedipino también es un poco controversial, pero también se usa. Usamos 10 miligramos, ahora ya no cada 20 minutos, sino usamos 10 miligramos cada 6 u 8 horas.
No se recomienda la tocólisis de mantenimiento una vez controlada la amenaza de parto pretérmino, eso es lo que dice la recomendación. El manejo de los antibióticos para el estreptococo beta hemolítico. Debe administrarse tratamiento en casos de fiebre durante el trabajo de parto, ruptura prematura de membranas, bacteriuria positiva para este estreptococo, en el embarazo en curso, antecedente de hijo anterior con sepsis neonatal. Se interrumpe el tratamiento siempre y cuando el parto no sea inminente. Y esquemas de penicilina benzatínica o penicilinas o clindamicina, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa para los casos de estreptococo. Entonces, penicilinas, clindamicina, penicilina benzatínica y la profilaxis con antibióticos en mujeres con membranas sin evidencia de infección no está realmente justificada. No hay que poner a todos antibióticos. La neuroprotección, ¿con qué lo hacemos? Hemos dicho con sulfato de magnesio. Neuroprotección para la parálisis cerebral, porque la prematurez es el factor de riesgo más importante. Riesgo inminente de parto prematuro en RPM, en parto iatrogénico o parto con membranas íntegras, de 24 a 34 semanas, no discontinuar más de 24 horas. Se interrumpe el momento del parto. Y este sulfato de magnesio, ¿cómo se usa? Dosis de ataque, acabamos de escuchar al doctor Amadeo, ataque 4 gramos en 20 minutos y luego mantenimiento 1 gramo por hora. No, si tiene miastenia grave, no podemos usar porque se agravan los síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos la neuroprotección? Quiero que se acuerden, sulfato de magnesio. Dosis de ataque, 4 gramos en 20 minutos y luego mantenimiento 1 gramo por hora. Monitorización con el uso de sulfato de magnesio. Debe realizarse control clínico estricto teniendo en cuenta que puede haber problemas de el reflejo rotuliano y la frecuencia respiratoria, quiere decir que estamos sobrepasando la dosis, está haciendo intoxicación, y la diuresis mayor de 100. Entonces tenemos que controlar reflejo, frecuencia respiratoria y diuresis. Contraindicaciones de la tocólisis en muerte fetal, tiene que salir. En preeclampsia severa o eclampsia, tenemos que terminar el embarazo si no sigue la preeclampsia. En anomalías fetales incompatibles con la vida, ¿para qué vamos a estar reteniendo el bebé? En hemorragia materna con instabilidad hemodinámica y en infección intraamniótica o corionitis. Si ya tiene infección, le damos el tratamiento de infección y hay que terminar el embarazo. Y contraindicaciones maternas propias al tocolítico. En preventivos, el diagnóstico de tratamiento de la bacteriuria asintomática, ser clase cervical, dejar de fumar porque es uno de los factores de riesgo, ¿se acuerdan que hemos dicho? Tabaquismo, dejar drogas, reducir el estrés, intervención nutricional y adecuado control prenatal, especialmente, ya sabemos, ya hemos aprendido en el primer trimestre. Muy bien, eso es lo que les quería contar sobre amenaza de parto pretérmino. Y ahora nos vamos a ver ya. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Yaritza Ramos, Sí, ¿me está doctora. escuchando? Nicola Costa, ¿me está escuchando? Sí, Hola. doctora, se escucha. Ah, ya, perfecto. Entonces, acabamos de ver amenaza de parto pretérmino. Lo principal, las definiciones. Amenaza de parto pretérmino, que tiene contracciones, borramiento cervical, pero no una dilatación mayor de 3. Si es mayor de 3 centímetros, y el borramiento mayor de 50%, estamos frente ya a un trabajo de parto pretérmino. Y en sí, el parto pretérmino es aquel embarazo que empieza este parto antes de las 37 semanas. Hay pretérmino extremo, pretérmino leve, y los factores de riesgo tienen que ver con las infecciones, factores obstétricos, factores maternos, factores sociodemográficos. Dentro de ellos las infecciones es una de las principales, por el cual hay una infección de las membranas y puede haber hasta una corionitis y también la contaminación por medio del flujo vaginal. Lo otro es, nosotros tenemos que retardar este avance de las contracciones con la tocólisis. ¿Para qué? Para hacer maduración pulmonar y para que llegue
el bebé al sitio más adecuado, que es un nivel 3, donde haya la infraestructura necesaria con incubadoras y con ventiladores, ¿no? Entre los tratamientos de tocólisis que tenemos, entre los tratamientos de tocólisis tenemos a los AINES, al nifedipino, a la isosuprina, la ritrodrina. Los antibióticos no es necesario ponerlos siempre, no es necesario ponerlos siempre, y también pueden usar progesterona, ¿ya? No se olviden de tratar las otras alteraciones de morbilidad que tiene la gestante. Y las medidas preventivas, control prenatal desde el primer mes de embarazo, control de las infecciones, la buena dieta, la buena alimentación y también que el paciente esté tranquilo, no tenga tanto estrés. Ahora nos vamos a embarazo prolongado. ¿Qué vamos a ver? Igual, la introducción, definición, epidemiología, fisiopatogenia, morbilidad, diagnóstico, exámenes auxiliares, la ecografía y el manejo. ¿Qué vamos a decir? Vamos a estudiar el embarazo prolongado. Venimos de estudiar el embarazo que sale antes de las 37 semanas. Y ahora estudiamos el embarazo que se alarga, ¿verdad? Que es más de las 41, 42 semanas. Entonces, la importancia de la prolongación del embarazo ya fue puesta de manifiesto, fíjense, desde 1902, por Valentine. 1902. Ya el doctor se preocupó y dijo, ¿por qué se retrasan tanto los embarazos? Si bien es cierto, hay una amenaza ante las 37, de 37 a 40 debería salir, pero no quiere salir ese bebé. ¿Por qué será? Entonces, él habló en ese tiempo de 1902 ya sobre este problema de la prolongación del embarazo, por asociarse a un mayor riesgo de ¿qué? De muerte perinatal o también muerte o morbilidad materna. En 1954, Clifford reconoció que el embarazo prolongado podría resultar en restricción del crecimiento intrauterino. O sea, avanza más de las 41 semanas y no es que siga engordando, en algunos casos sí, pero si la morbilidad daña a este embarazo, ya el bebé ya no crece, porque la placenta es insuficiente y el bebé, en vez de crecer, disminuye su peso. Esa es la restricción de crecimiento. Al descubrir el síndrome de posmadurez con disfunción placentaria. Los embarazos prolongados suponen una media del 10% de todos los embarazos en un rango de 4 al 14, más o menos parecido a la amenaza de parto pretérmino. La morbilidad perinatal aumenta 2 veces a la semana 42 y 4 a 6 veces a la semana 43. O sea que no es normal que mi embarazo o que digan el embarazo puede llegar hasta las 42, 43. No es así. En la definición, se usará término de embarazo prolongada para referirse a las gestaciones de más de 42 semanas de duración. Cuando hablemos de embarazo prolongado, más de 42 semanas de duración. La definición del límite superior es algo arbitraria e imprecisa siempre, porque tenemos a veces pocos recursos para poder determinar qué edad gestacional tiene. La definición estándar es 42 semanas completas de gestación, 294 días, desde el primer día del último periodo menstrual. Esas son las definiciones que han unificado la COF, la OMS y la FIGO. En un comité de opinión ya se pusieron de acuerdo mejor en el 2013 y la siguiente clasificación es la que ahora usamos. Embarazo a término temprano, 37 semanas hasta las 38. Embarazo a término, 39 a 40. Embarazo posttérmino o después del término, 41, 0,7 días a 41, 6, 7 días. Y el posttérmino en sí, cuando cumple las 42 hasta que terminen los 7 días más, que sería el inicio de los 43. O sea, cuando empieza las 42, 0,7 días. ¿Ya? Esas son las definiciones que tenemos ahora. Embarazo a término temprano, embarazo a término total, embarazo a término tardío y el posttérmino en sí. ¿Ya? Esas son las definiciones que tenemos actualmente.
Pero de todas maneras no debe pasarse más de las 42 semanas el embarazo cuando comienza a prolongarse. Por definición, una gestación a término corresponde a las 37 y 42 entonces. La verdadera incidencia del embarazo prolongado en sí no se conoce, es difícil, ¿no? Y la frecuencia hemos dicho que es el 10. Aquellas que completan 43% es el 2 a 7, es poco porcentaje, y la posibilidad de que el parto ocurra a los 280 días exactos, luego del primer día de la última menstruación, es solamente el 5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo, así como hemos visto en la amenaza de parto pretérmino? ¿Cuáles son? Embarazo prolongado en gestación previa. ¿Se acuerdan que en la amenaza de parto pretérmino también es el antecedente? Acá también. Antecedentes obstétricos, trabajos asocian la nuliparidad al trabajo prolongado. Déficit de la sulfatasa placentaria. Cuando hay una disminución de la sulfatasa placentaria, también hay mayor porcentaje, mayor incidencia de parto prolongado. ¿Por qué? Porque la placenta se va a quedar mucho más tiempo allí y puede tender a tener insuficiencia placentaria y el embarazo seguir y seguir y seguir. Obesidad es uno de los factores de riesgo importantes que hay que medir y por eso tomamos el peso, la talla y hacemos el IMC. La raza, se observó bajo riesgo en mujeres afroamericanas, latinas y asiáticas y cuando la raza paterna era asiática también. Anencefalia, cuando los bebés tienen esa malformación y son anencéfalos, hay un déficit o ausencia del sistema hipotálamo hipoficiario y no se desencadena el parto. No se desencadena esa cascada que tenemos que hacer hipotálamo e hipófisis ovárica y no se desencadena el parto y entonces el parto sigue 42, 43 semanas. Y la edad materna se dice que puede ser mayor en las gestaciones de mujeres mayores de 40 años. ¿Cuál es la fisiopatología? Etiología fetal. ¿Qué podemos decir de la etiología fetal? Que demora en la maduración cerebral, defecto intrínseco propio, biológico, hay un déficit o ausencia del sistema hipotálamo hipoficiario, en la anencefalia, por ejemplo, y hay un déficit o ausencia del sistema adrenal, hipoplasia congénita. Cuando un feto tiene estas condiciones, puede haber una demora en el embarazo y volverse prolongado. Etiología placentaria, hemos dicho la disminución de la sulfatasa placentaria. Eso hace un nivel bajo de estrógenos y disminución de la madurez cervical, entonces no se desencadena el parto. Etiología de las membranas, ¿qué tiene que ver? Un desbalance con la disminución de las prostaglandinas y de la maduración cervical y determina que el embarazo siga extendiéndose. Etiología miometrial. El miometrio, ¿qué le pasa? El miometrio es inhibido por la progesterona y el AMP es cíclico y es estimulado por el calcio. Las prostaglandinas, la oxitocina, la hemoglobina A inhibe a la fosfatasa A2 y altera la producción de prostaglandinas y la maduración cervical. Entonces, hay una alteración en esta etiología miometrial que tiene que tener contracción. Entonces, al revés, no se contrae y se produce el reposo de la fibra muscular y no se desencadena el parto. Y en el cervix, las prostaglandinas estimulan la actividad de las colagenasas y contribuyen a la maduración cervical, cosa que no pasa en estos embarazos prolongados. Confirmación de la edad gestacional. Primer punto para determinar la edad gestacional y si es un embarazo prolongado o no. Ajustar la edad gestacional según fecha de regla, a la determinación ecográfica del primer trimestre, que sin duda es el gol estándar. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? Ajustar la edad gestacional a la ecografía, ¿no es cierto? Según el FUR y la ecografía. Ecografía del primer trimestre. ¿Qué nos va a servir como gol estándar para la edad gestacional adecuada? El FUR y la ecografía. ¿Pero qué ecografía? No la del último, sino la del primer trimestre. El objetivo es la disminución de la mortalidad asociada y reducir el riesgo de intervenciones innecesarias. Si la paciente tiene FUR conocida, debe tomarse el FUR ajustado a la ecografía más precoz. Eso es lo importante. Ese es el gol estándar que estamos hablando, ¿verdad? El FUR ajustado a la ecografía más precoz, la ecografía del primer trimestre. El diagnóstico. El término embarazo prolongado representa un diagnóstico basado en la mejor estimación disponible de la duración de la gestación al momento del parto.
El diagnóstico óptimo de edad gestacional es entorpecido por la inexactitud de la fecha, porque las pacientes vienen y dicen, ay, no sé, no me acuerdo, no sé, no tengo fecha, solamente tengo la ecografía. Hemos visto que el gol estándar es ajustar la fecha de regla con ecografía precoz, especialmente la del primer trimestre. Entonces, en el diagnóstico va a estar eso presente primero. Los métodos clínicos son inferiores para determinar la edad gestacional en comparación con la ultrasonografía temprana. La determinación de la edad gestacional por ecografía temprana resulta en la disminución del número de embarazos prolongados. Quiere decir que eso es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Morbilidad y mortalidad perinatal tiene el embarazo prolongado? Claro que sí. Se ha determinado un incremento significativo en la muerte fetal a partir de las 41 semanas de gestación. La restricción del crecimiento intrauterino se asocia independientemente con una tasa de mortalidad alta. Claro, hay una restricción de crecimiento, hay una insuficiencia placentaria y puede haber muerte fetal intraútero. Predictores. 3 variables han sido identificadas como predictores independientes de la mortalidad perinatal. El pequeño para edad gestacional, el PEG, la edad materna mayor o igual a 35 años y los grandes para la edad gestacional. Han estado más asociados a muerte perinatal. O muy grande o muy pequeño y la edad materna. Entonces, ¿qué morbilidad materna puede haber? Asociados en la mayoría de casos al trauma producido por la macrosomía, si crece mucho, puede haber morbilidad allí, porque si crece mucho va a haber mucha distensión, el útero se distiende mucho, no se contrae luego, hipotonía uterina, sangrado posparto y puede terminarse hasta en histerectomía. Si el bebé es grande, va a haber distocias, lesiones perineales, distocia de hombro, por ejemplo, si es muy grande, y lesiones perineales en el momento de parto vaginal, inclusive de parto por cesárea. Y la cesárea 2 veces mayor en este tipo de partos por la morbilidad y mortalidad inherente a esta intervención también. O sea, una cesárea no es la solución en ese momento, pero también puede haber morbilidad por la misma cesárea en sí, la técnica, si hay un desgarro en la misma cesárea y se complican todos los eventos. Entonces, hemos dicho que si hay un embarazo prolongado que esté causando ya morbilidad a nivel placentario, vamos a tener un oligohidramnios. El oligohidramnio es definido como un índice de líquido amniótico menor o igual al percentil 5 para la edad gestacional y tiene una incidencia de 8.5 a 15. Ya lo hemos visto en otra clase, ¿se acuerdan? El lila, la disminución del líquido amniótico, valores de 5, que es nuestro parámetro ahí, que está determinándonos así, la luz roja. Los valores bajos del líquido amniótico pueden relacionarse con pobre función placentaria, ¿no es cierto? Hipoxemia fetal, redistribución de flujo, con disminución de la perfusión renal, el riñón comienza a no funcionar bien, disminución de la producción de orina y causará el oligohidramnios. Un círculo vicioso entonces entre oligohidramnios, compresión del cordón porque no hay líquido, y si hay compresión del cordón hay hipoxia y hay alteración de los latidos cardíacos fetales. Entonces, esta hipoxemia fetal podría causar relajación de esfínteres, hay salida del meconio y después ya se forma el síndrome de aspiración de meconio y ya tiene morbilidad tanto la madre como el feto. Entonces, se relaciona por compresión aguda del cordón, desaceleraciones variables si tenemos un monitoreo y se alteran también los latidos cardíacos fetales y tenemos que terminar ese embarazo. Y el otro lado es la macrosomía. Si sigue avanzando, hemos dicho si la alteración del embarazo prolongado hace que haya una insuficiencia placentaria, va a haber oligohidramnios y más bien el bebé no va a crecer. Pero si no pasa eso, el bebé va a crecer y crecer y crecer y tenemos el macrosómico. El macrosómico, ¿qué quiere decir? El bebé mayor de 4 kilos. Y este bebé mayor de 4 kilos puede tener problemas también. ¿Por qué tendría que haber un bebé mayor de 4 kilos? ¿Qué factores de riesgo van a hacer que aparezca un bebé así? Que la mamá tenga diabetes, que tenga obesidad, puede hacer que el bebé sea muy grande. Las consecuencias, obstrucción en el parto, trauma al nacimiento, ya hemos dicho, distocia de hombros, lesión del plexo braquial, que queda toda la vida, ojo allí, importante determinar el peso para poder determinar la vía de parto.
Y si pasa todo esto, el bebé puede entrar a sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal es otra de las morbilidades que se ven en el embarazo prolongado. Hay una incidencia mayor del sufrimiento fetal. Porque hemos dicho que hay hipoxia, el cambio del líquido, o el bebé muy grande y no se puede mover, y pasan todos estos problemas de la hipoxia, o sea, cambios metabólicos, complicaciones a largo plazo y a veces hasta mortalidad perinatal. Entonces, ¿hay alteraciones en el feto? Sí, aspiración de meconio, insuficiencia placentaria, los fundamentales, ¿no? En aspiración de meconio, oligohidranio, el meconio cuando es espeso se mete a la tráquea, se mete al tracto respiratorio y produce mayor insuficiencia respiratoria y puede haber una muerte fetal. ¿Sí? Ese meconio tan grueso produce afección, irritación y a veces no se puede sacar. Entonces es un problema terrible allí. Y la placenta, que es insuficiente, y al ser insuficiente produce acidosis, hipoxia y hace que el bebé tenga sufrimiento fetal. Entonces la placenta es fundamental poderla ver, poderla determinar con la ecografía y ver si esa placenta tiene signos de insuficiencia, que tendrían que ser calcificaciones grandes, tiene que ver con que esa placenta hasta inclusive puede desprenderse, hay que ver su superficie y la función que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos una fecha no confiable, un cálculo de todas las secos y se confirma el diagnóstico. Hay que hacer entonces una estimación de la edad gestacional con eso, con la fecha de regla, con el cálculo de las secos y con la historia clínica en sí. Entonces se confirma, hay que hospitalizar a la paciente, determinar su madurez del cuello, el puntaje menor de 6 indica desfavorable el cuello e inducción tendrá malos resultados. Para poder hacer una maduración del cuello, ¿qué hago yo con una paciente que está con un embarazo prolongado? Tengo que ver si ese cuello es favorable para un parto o no favorable para un parto. Si es favorable para un parto, tiene un score. Y según ese score yo lo voy a manejar. Y lo otro es realizar la ecografía obstétrica, que tengo que ver, hemos dicho, el peso del bebé, el líquido y la placenta. ¿Ya? Entonces, la conducta del embarazo prolongado son dos. Conducta expectante con vigilancia del monitoreo fetal, que es dado por medicina fetal, o sea, monitoreo fetal, estresante, perfil biofísico y ecografía Doppler. ¿Sí? Yo puedo tener conducta expectante si tengo a la mano esas tres cosas. El monitoreo fetal, la ecografía, perfil biofísico y la ecografía Doppler. Pero si no tengo a la mano eso y tengo mucha duda, hay que finalizar la gestación a las 41 semanas, independiente del estado del cuello uterino, ¿sí? Entonces, esa es la conducta ante la prolongación del embarazo. O termino el embarazo a las 41 semanas porque tengo mucha duda con respecto a esta edad gestacional y a esta condición del bebé, o si tengo todo a la mano, podría tener una conducta expectante si yo tengo el monitoreo, el perfil biofísico y la ecografía Doppler. Entonces, podría intentar hacer una maduración del cervix, ¿sí? Entonces, aquí lo importante en el embarazo prolongado es vigilar el bienestar fetal. Vigilo el bienestar fetal, ¿está bien? Podría yo esperar haciendo una maduración del cuello, o sea, maduración quiere decir que le voy a poner oxitocina para que ese cuello se abra y tenga condiciones de parto vaginal. Pero si yo no tengo condiciones para una maduración cervical y no tengo todo lo otro a la mano, es mejor terminar el embarazo a las 41 semanas. Esta conducta expectante con vigilancia de los movimientos fetales y iniciación de la gestación a las 42 tiene un criterio B, inicio del control fetal a partir de las 41 semanas, el recuento materno de los movimientos fetales es A, la evaluación de la cantidad de líquido amniótico también es A, perfil biofísico es A y conducta expectante es A si tengo todo lo demás. Entonces, inducción del parto a las 41 semanas. ¿Qué voy a hacer?
La inducción del parto a las 41 semanas se asocia a una disminución ligera, pero significativa en la mortalidad perinatal, sin el aumento de la tasa de cesáreas, por lo que se puede ofrecer a la mujer en la inducción del parto. Entonces, yo opto por que el bebé salga por vía vaginal, entonces tengo que madurar el cuello para después inducir el parto. Válida si se demuestra el beneficio para el feto. Validada por ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. ¿Y cuándo voy a hacerla? Cuando está en la semana 41 y yo digo voy a tener una conducta expectante. Conclusión, la inducción reduce la tasa de cesáreas sin que haya diferencias en la mortalidad perinatal. Pero si no tiene condiciones este bebé, o este embarazo al hacer el tacto vaginal y no hay condiciones para madurar ese cuello y no tengo otras opciones para ver realmente si este bebé está bien oxigenado, voy a ir al terminar el embarazo, si no es por vía vaginal, porque no se puede, por cesárea. Especialmente vamos a terminar por cesárea si tiene un ILA, un índice de líquido amniótico menor de 5 centímetros. ¿Se acuerdan? 5 es el límite, con cervix desfavorable, peso mayor de 4 kilos o retardo de crecimiento, inducción fallida, al menos 2, y presencia de meconio. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el manejo? Nos acordamos, confirmar edad gestacional en primer lugar. Edad gestacional FUR, adecuada a la ecografía del primer trimestre. Fecha de la última menstruación y ecografía, sospecha de embarazo prolongado, ecografía del primer trimestre, entre las 40 y 41 hospitalizar, pruebas de bienestar fetal, evaluación del bienestar fetal 2 veces por semana, cuando ya la tenemos ahí, condiciones obstétricas favorables, inducción, chance de parto vaginal. Pero si las condiciones obstétricas no son favorables, hablamos del cuello, es cesárea. Si el ILA es menor de 5, es cesárea. Si el bebé es mayor de 4 kilos, es cesárea. Complicaciones de insuficiencia placentaria, oligohidráneos, ICP, sufrimiento fetal, parto por cesárea. Muy bien, eso es lo que les quería contar en esta mañana, un poco atareada. Yo sé que ya inician ustedes con su seminario. Para las otras clases podemos tener algunas preguntas, pero ahora por la premura del tiempo terminamos allí. Muchísimas gracias por escucharme y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chicos. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego, doctora. chicos, hasta luego. Pasan a seminario. Gracias, doctora. Ya. Gracias, doctora. A ustedes, chicos, gracias. Gracias, doctora.